más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarme una vez más a su programa Más cerca de Dios. En este día quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Jesús y el Espíritu Santo. Creo que una de las doctrinas más importantes de la iglesia es el Espíritu Santo. Y hoy no quiero hablarlo como especie de doctrina, sino la forma como el Espíritu Santo se derramó sobre la vida de Jesús y permitió que Jesús pudiera hacer su obra en esta tierra. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del poder más grande del universo, del poder que hace posible todas las cosas. Y el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad y que cumple el papel de ejercer el poder de Dios sobre esta tierra. Y podemos ver cómo es notorio el Espíritu Santo en la vida de Jesús a través de todo el recorrido de la palabra en los evangelios. Ahora, podemos mirar que cuando el plan de Dios no se había llevado a cabo en esta tierra, fue concebido inicialmente en su mente y en su corazón. Y podemos ver que desde la eternidad, en su omnisciencia, Dios sabía que al poner a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ellos un día pecarían por desobediencia y sabía que la humanidad quedaría completamente separada del amor de Dios a causa del pecado. Y es allí donde provisiona este plan que fue escondido y oculto por los siglos de los siglos hasta que se pudo llevar a cabo, hasta que pudo darse el nacimiento de Jesús en esta tierra. Pero en esos momentos, cuando ese plan se estaba gestando en el corazón de Dios, pienso que existió esa gran reunión en el cielo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí sentados viendo la forma como salvarían la raza humana y no permitirían que el pecado realmente nos dejara hundido, nos dejara en la distancia entre Dios y los hombres. Así que el Padre le pide a su Hijo Jesús que por favor viniera a la tierra, y creo que una de las razones por las cuales Dios necesitaba que Jesús viniera a la tierra era para que Jesús conociera la debilidad humana, para que Jesús fuera ese sacerdote perfecto e intercesor que pudiera entender la debilidad del ser humano. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo y que Jesús vivió todo tipo de tentaciones, al igual que nosotros los seres humanos. Y Él vino a esta tierra no solamente para poder morir en la cruz y ser el sacrificio perfecto que quitaría la mancha del pecado del corazón del hombre. Él vino para conocer y saber que los seres humanos somos débiles y que sentimos dolor, necesidad, y poder ver todo lo que padece el hombre en esta tierra. Y podemos ver cuando Jesús llega a la tierra, vemos a un Jesús que siente dolor cuando mueren las personas, siente dolor y compasión por el enfermo, siente misericordia por aquellos débiles, marginados a causa de sus pecados. Entonces podemos ver que dentro de ese gran plan de Dios, al iniciar Dios ese plan para que Jesús pudiera hacer el sacrificio perfecto y entender la debilidad humana, Jesús sabía que solo no podría lograrlo. Así que vienen y dicen al Espíritu Santo: necesitamos de que tú nos hagas compañía. Jesús necesita que tú lo acompañes en toda esa labor, en todo ese trabajo que hará en la tierra a favor de la humanidad. Y es allí donde el Espíritu Santo se compromete, y creo que hizo inmediatamente ese pacto con Jesús de decirle: yo iré a la tierra y me presentaré
tomaré y reposaré sobre ti y te llenaré de mi presencia, de mi poder, y juntos haremos la obra de Dios para la redención del pecado de la humanidad. Así que vemos entonces cómo el Espíritu Santo llega a la tierra y interviene, ¿verdad?, en la concepción de Jesús en el vientre de María. Y podemos verlo en Mateo 1:18, lo que dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice la palabra que María, esa mujer que tal vez fue favorecida por Dios, no por lo que ella era o por de pronto toda una serie de virtudes y requisitos religiosos que habían en su vida. Simplemente Dios la escogió, y la escogió porque tenía un propósito, y era engendrar a su hijo en ese vientre de esa mujer virgen pura, que no había sido tocada por un hombre nunca. Y dice la palabra que el Espíritu Santo reposó sobre ella y la sombra del Altísimo la cubrió, y fue allí donde Jesús fue concebido en el vientre de una mujer. Y vemos entonces que Jesús nace de esa concepción del Espíritu Santo, y Jesús nace como un ser humano que tiene necesidades, que tiene debilidades. De hecho, en el libro de Colosenses capítulo 1 dice que Jesús llegó a la tierra y no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que simplemente era un ser humano tan humano como lo eres tú, tan humano como lo soy yo. Pero a diferencia de nosotros, que en Jesús no se halló pecado, y no se halló pecado porque simplemente el Espíritu Santo estaba sobre él. Y vemos entonces cómo el Espíritu Santo intervino en la vida de Jesús al nacer. Jesús fue creciendo, pero la palabra oculta realmente qué fue de la niñez y de la adolescencia y de la parte de la juventud de Jesús. Y vemos que es oculta en las Escrituras, y no sabemos solamente cuando Jesús tuvo 12 años que estuvo hablando con los sacerdotes del templo, y allí lo podemos ver cómo tenía la sabiduría de Dios en él, el entendimiento de Dios en él, pero le faltaba algo para cumplir la labor en esta tierra, y era el poder del Espíritu Santo. Y él sabía que no podía hacer nada hasta que el Espíritu Santo no viniera y reposara sobre él. Y cuando vemos que Jesús cumple 30 años de edad, ¿verdad? Y vemos allí a Jesús cuando es bautizado por el profeta Juan el Bautista. Dice la palabra en Mateo 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y dice, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, veamos algo muy importante. El día en que Jesús se bautizó y salió de las aguas, dice que los cielos se abrieron para la tierra recibir al Espíritu Santo. Fue el día cuando la tierra pudo recibir y darle residencia hasta el último día de nuestra historia en esta tierra. El Espíritu Santo residirá con nosotros, y es el día en que el Espíritu de Dios llegó a la tierra para quedarse en la tierra con los seres humanos, habitando en aquellos que creyeran, que confiaran y que dedicaran y santificaran su vida al Señor. Y vemos entonces cómo Jesús ve que los cielos se abren, y los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende, y ese descender del Espíritu Santo generó el inicio del ministerio poderoso de Jesús en esta tierra. Recuerden que antes de que los cielos abrieran y el Espíritu Santo llegara, Jesús era
un humano común y corriente que tal vez no tenía ese poder sobrenatural para hacer los milagros que él hizo. Pero ahora vemos a un Jesús lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la unción y del poder para deshacer las obras del diablo, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para romper las cadenas y los yugos de los opresivos. Pero debemos entender algo, y creo que esta es una enseñanza muy importante para todos nosotros, y es que debemos esperar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder llevar a cabo la labor que Dios nos ha designado en esta tierra. Y ve cómo Jesús pudo esperar el tiempo para que el Espíritu Santo descendiera sobre él y el poder iniciar ese ministerio poderoso en esta tierra. Y creo que cada uno de nosotros que anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón servirle a Dios y que nuestra vida es un instrumento en las manos de Dios, debemos anhelar profundamente ese mismo acontecimiento que ocurrió en la vida de Jesús pueda ocurrir en nuestra vida. Que así como Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo para hacer obras sobrenaturales en esta tierra, nosotros podamos recibir ese mismo poder, podamos ser ungidos y llenos de ese poder sobrenatural del Espíritu Santo para hacer las mismas obras que Jesús hizo y que Jesús designó que aquellos que le seguíamos haríamos en su nombre. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, Jesús está listo para ir al desierto y ser tentado por Satanás. Porque cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo y Satanás entendió que el poder de Dios había venido sobre él, es cuando empiezan las tentaciones. Y podemos verlo en Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vemos entonces cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado a ser tentado. Y creo que uno de los motivos por los cuales Satanás tentó a Jesús era para robarle la unción, para robarle el poder. Satanás sabe que cuando una persona cae en la tentación, le resta poder y le resta unción del Espíritu Santo a su vida. Y si hay algo de lo cual debemos proteger la unción y debemos proteger el mover y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, es no cediendo al mundo, es no cediendo al pecado, es no cediendo a las tentaciones. Entonces vemos cómo Jesús se levanta en ese desierto y todos saben que Satanás lo tentó de varias maneras, pero la palabra de Dios dice en Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama alrededor de toda la tierra. Dice la palabra de Dios que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Significa que ninguna de estas tentaciones pudo hacerle daño a la unción y a la presencia y al poder del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Entonces vemos a un Jesús que regresa victorioso del desierto, que regresa más poderoso aún del desierto, cuando él pudo vencer cada una de esas tentaciones que el enemigo trató para robarle la unción, para robarle el poder, para robarle la presencia. Y es allí donde vemos a ese Jesús que vence la tentación y ese Jesús que nos da el poder del Espíritu para ahora nosotros vencer toda tentación que el enemigo quiera levantar contra nosotros, los hijos de Dios. Entonces, cuando Jesús llega en el poder del Espíritu a Galilea, llega victorioso y llega con mayor poder del que llegó al desierto. Y cuando Jesús llega
a Galilea, en ese poder sobrenatural, dice que empezaron a ocurrir los milagros, que empezaron a acontecer cosas sobrenaturales. Los ciegos empezaron a ver, los sordos empezaron a oír y los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban, los enfermos eran sanados, el cáncer desaparecía del cuerpo de las personas, los muertos resucitan por el poder del nombre de Jesús. Así que allí vemos el poder del Espíritu Santo manifestado en la vida de Jesús, haciendo cosas sobrenaturales en esta tierra. Creo que necesitamos ese poder. Tú necesitas ese poder. Yo necesito ese poder. Si Jesús tuvo que esperar para poder avanzar en el ministerio, tuvo que esperar la presencia, el poder y la unción del Espíritu Santo, cuánto más nosotros no solamente debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que anhelemos el poder de Dios en nuestra vida, la manifestación de los milagros, la manifestación de lo sobrenatural, porque solamente a través del Espíritu Santo podemos ver la manifestación de lo sobrenatural en nuestras vidas. Ahora vemos que Lucas 4:18 dice algo muy importante, y es que el poder del Espíritu Santo desató en Jesús el producir los milagros. Allí vemos al Espíritu Santo, mis queridos amigos, el gran poder de Dios manifiesto en la tierra. Allí vemos al Espíritu Santo cómo ungió a Jesús, cómo lo tomó y tomó posesión de él. Y hay algo que quiere hacer el Espíritu Santo, y es tomar posesión de nosotros y hacer de nosotros su propiedad, y que podamos ser llenos de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora dice que Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con la llegada del Espíritu Santo a la tierra, llegó el reino de Dios a la tierra. Con los cielos abiertos para que el Espíritu Santo descendiera, descendió con el Espíritu Santo el reino de Dios sobre la tierra. Y vea lo maravilloso que es el Espíritu Santo. Es el que produce el poder manifiesto de Dios en el reino de Dios, manifestado en la tierra a través de los milagros, a través de los prodigios, a través de las señales. Y necesitamos esa unción preciosa del Espíritu Santo para poder ver milagros en nuestra vida. Qué maravilloso sería que así como Jesús fue ungido y lleno del poder del Espíritu Santo, tú y yo podamos ser llenos de ese poder. Nuestros hogares serían diferentes. La unción pudre el yugo, dice la palabra. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dicen las Escrituras. Significa que donde el poder de Dios se manifiesta, el yugo de opresión se pudre, el yugo del pecado se pudre, las cadenas se rompen, los enfermos son sanados y los oprimidos son liberados. ¿No crees que necesitas ese poder? ¿No crees que necesitas llevar este poder a tu casa? ¿No crees que necesitas llevar este poder donde ese hijo, donde esa hija, donde ese familiar que está deprimido con deseos de suicidio? ¿No crees que necesitas llevar ese poder donde está esa enfermedad, donde está esa dolencia, donde está esa persona postrada en una cama? ¿No crees que necesitas ese poder donde está esa persona atada a las drogas, atada al vicio, al licor? ¿No crees que necesitas ese poder donde está esa persona oprimida por demonios? Por supuesto que necesitas ese poder, que necesito ese poder, porque la única forma de deshacer las obras del diablo es con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús lo sabía, y Jesús entendía que él necesitaba el poder del Espíritu sobre su vida para poder operar en lo milagroso en esta tierra. Y lo mismo dice Lucas 4:18, dice: el Espíritu
Espíritu del Señor está sobre mí. Y está hablando esta escritura acerca de Jesús. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y vemos entonces cómo este poder que se manifiesta en la vida de Jesús no es solamente para hacer milagros de sanidad y de liberación. Él dice que esa unción la necesitamos para predicar la palabra de Dios. Tú que anhelas predicar al Señor, tú que anhelas predicar la palabra de Dios, necesitas la unción. La palabra sin la unción es algo que será vacío, es algo que será completamente vacío. Necesitas la unción acompañando la palabra para que esa palabra pueda ser unas buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, pueda ser lo que le pregone libertad a los cautivos y lo que ponga en libertad a los oprimidos. Es la palabra ungida por el Espíritu Santo la que deshace las obras del diablo. Necesitamos ese poder, necesitamos esa presencia, necesitamos esa gloria de Dios sobre nuestra vida para que el Espíritu Santo sea nuestro compañero fiel, nuestro ayudador en medio del ministerio y del llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. También Hechos 10:38 lo registra de esta manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, allí podemos ver muchos aspectos importantes de esta palabra. Y dice que Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo a Jesús, su Hijo. Es decir, la unción provino del Padre y tomó al Espíritu Santo como ese instrumento de poder para ungir a Jesús. Y Jesús poder hacer el bien en la tierra y sanar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y cuando habla de opresión, habla de enfermedad, habla de dolor, habla de la angustia, habla de toda opresión del enemigo sobre el ser humano. Y dice, porque Dios estaba con él. Ahora puedes ver allí el gran plan de Dios, ese misterio que estaba oculto de generación en generación y que se reveló cuando Jesús vino a la tierra y el Padre envió al Espíritu Santo para ungirlo y para poderlo llenar de esa maravillosa presencia del Espíritu Santo. Entonces vemos en esta palabra cómo el plan de Dios se lleva a cabo el día que los cielos se abrieron, el reino de los cielos descendió y la unción del Espíritu Santo vino sobre el Hijo de Dios. Y también el Espíritu Santo fue el que sostuvo a Jesús en esa cruz. No creas que Jesús peleó solo. El Espíritu Santo lo ayudó. El Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo lo dirigió. El Espíritu Santo ponía palabras en la boca de Jesús. Era el Espíritu Santo quien le enseñaba a Jesús lo que tenía que hacer, cuál era la agenda del día, qué era lo que Jesús haría, dónde iría, qué palabra predicaría ese día. Era el Espíritu Santo el que guiaba completamente la vida del Hijo de Dios. ¿Cuánto más necesitamos nosotros la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida? Lo necesitamos, no solamente en el ministerio, necesitamos ser guiados por el Espíritu en todas las áreas de nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el poder sobrenatural de Dios en esta tierra. Jesús en todo momento fue guiado por el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo fue el poder sobrenatural que resucitó a Jesús
de entre los muertos. Si el Espíritu Santo no hubiese venido sobre la tierra, Jesús hubiese quedado en una tumba. Pero dice la palabra en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su espíritu, por su espíritu que mora en vosotros. Así que vemos ahora que es el Espíritu Santo quien levantó a Jesús de la tumba. Ese mismo espíritu que le dio el poder, ese mismo espíritu que lo guió, ese mismo espíritu que lo fortaleció en Getsemaní para que Jesús tomara la decisión de ir a la cruz, es el mismo espíritu que lo sostiene en su prueba, pero que también lo resucita el tercer día de entre los muertos. Fue el Espíritu glorioso del Padre, el que hizo esa obra de levantar a Cristo como un día. Ese Espíritu también nos levantará a todos los hijos de Dios de esta tierra. Es ese Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque así les enviaré al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay noticia más alentadora para ti en este día que saber que el Padre provisionó el Espíritu Santo para que esté contigo y conmigo todos los días hasta que estemos el último día en esta tierra. Por lo tanto, no estamos solos. Tenemos una compañía sobrenatural y poderosa, la cual podemos tomar en nuestra vida y hacerlo nuestro, y saber que el Espíritu Santo es la persona que nos ayuda, que nos fortalece, que nos consuela, que nos levanta. El Espíritu Santo es el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, que vivificará nuestra vida, que nos ayudará a abandonar el pecado, nos ayudará a abandonar el vicio, a abandonar aquellas malas conductas, aquellas cosas que a Dios no le agradan. Es el Espíritu Santo el que nos ayudará a vencer la tentación, el que no nos abandonará en ningún instante de nuestra vida. Tú que estás pasando ese duelo, que ese familiar que amabas tanto murió, es el Espíritu Santo el que te está consolando. Es Él el que te está dando fuerzas, te está dando aliciente a tu corazón en medio de tu dolor. Tú que perdiste a ese hijo, esa hija, tú que hoy estás de pronto angustiado porque no sabes qué decisión tomar frente a la prueba que estás viviendo. Es el Espíritu Santo el que te dará sabiduría para tomar esa decisión. Es el Espíritu Santo el que te guiará para corregir a tu hijo, a tu hija. Es el Espíritu Santo el que te revelará si es correcto o no es correcto ese negocio que piensas hacer. Es el Espíritu Santo el que te puede ayudar a tener una mejor vida en Cristo, porque es la provisión de Dios para los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que tuvo la oportunidad de escuchar esta palabra. Oro para que así como el Espíritu Santo vino sobre la vida de Jesús y lo ungió con ese gran poder, con esa gran autoridad, oro para que nuestras vidas sean llenas del poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, Señor, nos inunde y nos llene de una manera sobrenatural a tal punto, Señor, que tu presencia se derrame en nuestra vida y que cosas sobrenaturales empiecen a acontecer. Sueños, visiones, revelaciones, sanidades. Oh Señor, que el poder del Espíritu venga sobre cada persona. Que el poder del Espíritu se manifieste sobre cada vida en esta hora, trayendo un fuego sobrenatural sobre ellos. Que el fuego del poder del Espíritu sea sobre ellos en gran manera y que ellos puedan ver tu gloria y tú te manifiestes en su vida y milagros, prodigios y señales sean hechas en el poderoso nombre de Jesús. Te doy gracias por cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios
bendiga abundantemente tu vida. Y recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales. Allí tienes nuestro número de teléfono y número de WhatsApp. Si tienes peticiones de oración, si quieres que este ministerio llegue a tu congregación, a tu ciudad, a tu comunidad, comunícate con nosotros y estaremos atentos para responderte. Dios te bendiga y que puedas estar conmigo en la próxima ocasión.